Hola, ¿cómo están? Bueno, hoy les traigo el resumen del libro No pasó nada de Antonio Escarmeta. Y bueno, como él mismo lo dice en su prólogo, este libro habla un poco de la vida de los chilenos exiliados por la dictadura del 11 de septiembre, pero más bien enfocándose en la perspectiva no de los padres que fueron exiliados, que lo vivieron en primera persona, sino desde sus hijos, de sus progenitores, que bueno, se tienen que adaptar a un nuevo estilo de vida en otro país donde, bueno, se fueron como inmigrantes, y en este caso va a ser Berlín, en Alemania. Y bueno, un Antonio Escarmeta que él mismo fue exiliado y por eso de ahí se inspira y muchos de sus libros tocan ese tema. Bueno, el protagonista de este libro va a ser Luis, el cual empieza contando esta historia desde el presente, entonces es un raconto y cuenta toda su vida del pasado y cómo fue los primeros meses en Berlín, cómo le costó adaptarse y bueno, cómo ahora ya se sentía un miembro más de la sociedad ahí misma y cómo tenían la necesidad de adaptarse a este nuevo estilo de vida, pero al mismo tiempo compadecían a sus padres que obviamente añoraban el Chile y que lo más pronto posible, en cuanto cayera Pinochet, la dictadura, querrían volver a su país natal. Bueno, el padre del protagonista de Luis, que también tiene un hermano llamado Dani, para que lo sepan, lo andaban buscando para llevárselo preso porque obviamente era más de izquierda, tenía unas ideas contrarias, era a favor de Allende, entonces toda esta gente bueno, eran o torturados o asesinados, etcétera, en este, bueno, régimen obviamente totalitario. Y también empieza el tiro contando su presente, que está enamorado de la Edith Kramer, que es una compañera de curso que le dicen risitos los amigos allá en su escuela en Alemania. Y bueno, después de contextualizar un poco su estilo de vida ya actual, vuelve al pasado y dice que al comienzo le costó mucho acostumbrarse, que los cuatro, él, su hermano y sus dos padres, vivían en una misma pieza, sus padres no tenían trabajo y el primer trabajo, bueno, sus dos padres eran profesores, entonces su primer trabajo fue como profesores de español en Alemania. Y Luis fue el que más rápido se adaptó, el que más rápido aprendió el idioma. A su hermano le costaba mucho aprenderlo, a sus padres también. Entonces él recibía las llamadas telefónicas en donde se agendaban las clases particulares para los niños que querían aprender español. Entonces los primeros meses fueron particularmente muy difíciles para él porque además sus padres lloraban constantemente por lo que estaba pasando en Chile y fue una época muy triste. También no le fue fácil hacer amigos, obviamente como principal obstáculo el idioma y que lo veían como un extraño. Entonces lo que él hacía en los recreos en el colegio se juntaba con su hermano a tomar el sol apoyado en una pared, sentado, y eso era algo que le gustaba mucho porque en Chile obviamente es un país que tiene mucho más días de verano que en Berlín, que era el sol bastante escaso, entonces él aprovechaba mucho estos momentos, cosas que a él le gustaba mucho. Y bueno, él como fue el primero en aprender alemán, también lo mandaban a traducir, por ejemplo, cuando pasaron una noticia en la televisión de Chile, su padre le decía que se la tradujera, o su hermano le andaba constantemente diciendo que le traduciera también las series que veían para entretenerse, y así, cosa que a él obviamente le fastidiaba bastante. Entonces él dice que se sentía más tirado que Pucho en Berlín. Y también cuando la gente le hablaba, como no sabía responderle, lo único que hacían era sonreír y eso. Sin embargo, algo que le sirvió mucho para integrarse fue el empezar a jugar fútbol en los recreos con la demás gente. Y allí también empezó a aprender el alemán. Y cada vez porque él era defensa, entonces cada vez que él bueno, cometía alguna falta que para los demás le parecía, pero a él no, él decía no pasó nada. Y de ahí es que viene el nombre del libro, que no pasó nada, y el apodo que se le fue dando, porque ahora toda la gente después le decía hola, no pasó nada. Y ese fue como su mote. Además, cuando volvía del hogar, seguían las malas noticias porque siempre llegaban cartas de Chile contando la muerte de un familiar o algún conocido de los padres de él. Entonces su madre lloraba mucho o en el caso de su padre se enojaban y agarraba a patadas los muebles de la casa. Entonces él lo pasaba pésimo, decía. Entonces lo que él hacía era que los sábados, los fines de semana, si venía alguna carta en el buzón, él la escondía, cosa de que si hubiera una mala noticia, la supieran el lunes y no el fin de semana para que se les echara a perder. Pero bueno, todo esto fue mejorando mucho cuando se hizo sus primeros amigos, que fueron Homero y Sócrates, Cumides, ambos griegos que tenían en común con el protagonista, que bueno, ellos venían
de Grecia, obviamente, y estaban en Berlín por Ioannides, que era el dictador en Grecia, que vendría a ser el Pinochet de Chile. Entonces, ambos eran como exiliados, se encontraban en la misma condición de refugiados en Berlín. Bueno, y él se empezó a juntar mucho con ambos y les enseñó, bueno, ambos hermanos Cumides le enseñaron al Lucho a bailar, a tomar vino y especialmente a hablar el alemán, que fue una de las grandes cosas que le sirvió. Bueno, una mañana su padre estaba viendo las noticias y le dice a Luis que venga a contarle qué pasó y resulta que Ioannides, el dictador de Grecia, había caído, entonces los fascistas en Grecia ya se habían acabado, cosa que obviamente significaba que sus amigos o hermanos Comides iban a volver a Grecia. Y de hecho él cuenta que si no hubiera estado tan enamorado de la Edith, también los hubiera acompañado de vuelta a Grecia. Entonces él ese día va al colegio, pero el Homero, que es su compañero de curso, no estaba y Sócrates, que era su hermano, tampoco lo encontró en el recreo. Entonces ese día no se puede concentrar, dice que se siente mal, le dan un justificativo, se va al colegio y se va a la casa de los Cumides y los encuentra ahí, bueno, al padre, a la madre, arreglando las cosas con las maletas, los dos hermanos durmiendo y él se da cuenta al tiro que significa que se van a Grecia. Entonces, como señal de despedida, como ambos querían que decían este lema, venceremos, levantó el puño izquierdo y de esa forma se despidió de la familia Cumides y posteriormente él mismo fue quien le dio la noticia a los profesores y a los compañeros de curso que los Cumides volvían a Grecia. Y cuenta él que el próximo verano él está muy invitado a Grecia y que él planea ir porque está trabajando en el Albrecht del barrio, que es una taberna así, limpiando y un poco como mesero. Entonces con esto se gana algunas platas que va ahorrando y de esta forma él ya cree que tiene la plata necesaria para el pasaje y planea ir. Y aquí nuevamente vuelve un poco al pasado diciendo que en esa época él estaba muy feliz y todo, pero hubo otra época en donde él fue el niño más triste de Berlín porque no tenían que comer, entonces su padre siempre le decía que no abusara de la solidaridad de los alemanes porque cada pedazo de pan o de plata que ellos recibían era algo menos que recibía la gente en Chile que estaba sufriéndolo y viviendo peor que ellos, pero él de igual manera sí iba a un lugar donde daban comida y así podía alimentarse. Su padre un día también lo acompañó y fue a comer y todo perfecto. Y esa misma tarde le dijo, porque su padre siempre daba discursos a sus hijos, entonces Luis siempre decía que su padre cualquier día iba a ser senador. Y siempre le decía que no se metían en líos en Berlín porque ellos como visitantes ahí tenían que ser lo más cuidadosos posibles para que no lo echaran. Entonces que tuviera cuidado con dos cosas, con el robo y con la marihuana. Sin embargo, su padre no le enseñó que podrían pasar cosas peores. Y es aquí cuando empieza a contar su vivencia de lo que se trata en general el libro y de su gran problema que él vivió en Berlín. Pues bien, él se dedicaba mucho, en Luis, a las revistas, a los cómics de Joachim Steller, que era un negocio, y él siempre acudía ahí. Sin embargo, un día su padre trajo una radio china portátil a la casa y él empezó a escuchar los Schlager de la semana, que, bueno, son canciones. Entonces, reemplazó las revistas por este nuevo fan pasatiempo suyo. Es por eso que después de clases empezó a ir a la Electrola Music House, que era donde podía escuchar toda esta bueno, música que le gustaba. Y ahí la vendedora, la que atendía, era la Sophie. Sophie, que desde el primer momento que la vio, él supo que algo tendría que pasar con ella, es decir, bueno, como que se enamoró. Pero ahora, porque eso le está costando todo esto un raconto, dijimos, ahora lo está contando desde el presente, se da cuenta de lo que él vivió con la Sophie no fue un enamoramiento comparado con lo que él está viviendo actualmente con la Edith. Entonces él no sabía cómo expresar estos sentimientos a ella. Y un día se quedó pensando y al día siguiente lo que hizo es que fue a la tienda como de costumbre, sin embargo no fue directamente donde ella, se quedó en un rincón y esperó que ella la viniera a atender. Y cuando ella le preguntó, ¿qué quieres oír? Él le respondió, no quiero oír ningún disco, quiero que tú me cantes algo. Entonces con esto ella se puso roja, así colorada, y él le tomó la mano. Y al principio se sentía muy nervioso, pero a medida que ella se iba poniendo más ruborizada, él se sintió más tranquilo. Entonces le apretó más fuerte la mano, le dio un beso y ahí ella con cariño le dijo tonto, así, pero como de cariño.
Bueno, y esta relación que él tuvo con la Sophie fue lo que le metió en este gran lío que es el tema del libro, como decía. Y pues bien, el Homero, que era su amigo que estaba en Grecia, ya había debutado sexualmente y él obviamente le planteó estos problemas a él. Y el Homero obviamente es un juego de palabras porque como vivía en Grecia y el nombre Homero usaba la lógica. Entonces decía, por ejemplo, todos los hombres y mujeres necesitan amor. Sophie y tú son hombres y mujer. Luego tú y Sophie necesitan amarse. Entonces, él se fue haciendo la idea de que necesitaba hacer estas cosas con la Sophie. Bueno, entonces un día que se cumplía un año del golpe militar en Chile, iban a hacer una marcha todos los chilenos, obviamente, entonces tenían que hacer carteles. Y la Sophie lo acompañó a él, a Luis, a hacer esto. Y obviamente para recaudar dinero y que siempre se sacaba a lo menos 30.000 francos. Y bueno, se quedaron así pintando hasta las 2 de la mañana y cuando querían volverse a sus casas, el U-Bahn, que es como el metro, estaba cerrado, entonces se volvieron caminando. Sin embargo, cuando ya estaban como a una cuadra de la casa de la Sophie, aparece un grupo así de jóvenes, como la misma de Luis, que andaban tomando cerveza y un poco curados. Entonces lo empiezan a molestar, le cantan la marcha nupcial y le empiezan a dar cerveza así para que tomen. Y ellos obviamente trataron de pasar lo más inadvertidos posibles, pero con tanta insistencia, él les dijo no gracias que estaban apurados. Y esta fue lo peor que pude haber dicho, porque obviamente si decía que están apurados a tales horas de la noche, era que se quería ir a la cama con la Sophie. Además de que le notaron el acento chileno, entonces peor para él. Y bueno, uno de los niños que se llamaba Hans le pregunta entonces cómo es la Sofía en la cama y además, bueno, le hace un cariño a la Sofía. Entonces él obviamente se enoja con esto y le da una patada en los huevos que lo deja al Hans tirado y con un gran dolor. Entonces, lo que hicieron ellos es que se fueron corriendo a la casa de la Sophie, subieron y esa noche la Sophie no lo dejó irse a su casa por miedo de que los niños lo estuvieran esperando abajo. Cuando ya llegaron al piso de la Sophie, miraron por la ventana y seguían los cuatro niños ahí, el Hans en el piso todavía. Entonces ella empezó a llorar porque tenía miedo de que algo pudiera pasar y que se hubieran metido en un lío.